Siempre he sido de esas personas que se sienten atraídas por lo extraño e inexplicable, no necesariamente porque crea en todo eso, sino porque es fascinante. Ya sabes el tipo, maratones nocturnos en YouTube viendo teorías de conspiración, historias de fantasmas y, de vez en cuando, explorando los rincones más oscuros de Internet. Pero la noche en que me topé con ese foro, no tenía idea en lo que me estaba metiendo. Había oído hablar de la Dark Web antes, por supuesto, ¿quién no? Pero nunca me había aventurado a entrar. Siempre me pareció algo que traía más problemas que beneficios, lleno de estafadores, hackers y Dios sabe qué más. Pero la curiosidad me ganó una noche, después de haber tomado unas cervezas de más y sentirme particularmente invencible. Me encontré en Reddit, leyendo un hilo sobre las cosas más extrañas que la gente había encontrado en la Dark Web. Las historias eran una mezcla de lo ridículo y lo aterrador, pero una en particular captó mi atención. Alguien mencionó un foro dedicado a abducciones alienígenas. Ahora bien, no soy un fanático de los ovnis. He visto algunos documentales y leído algunos libros, pero siempre he abordado el tema con una dosis saludable de escepticismo. Aún así, había algo en la idea de un foro donde la gente supuestamente compartía sus propias experiencias de abducción que despertó mi interés. Tal vez fue el alcohol o simplemente el aburrimiento, pero decidí investigar un poco más. El comentarista original no había proporcionado ningún enlace, obviamente, pero después de un poco de búsqueda creativa en Google y varios agujeros de conejo más tarde, encontré una referencia a un foro de la Dark Web llamado Iluminados. El nombre era lo suficientemente vago como para ser intrigante, y después de leer algunas publicaciones al respecto en sitios web bastante dudosos, decidí intentarlo. Acceder a la Dark Web fue más fácil de lo que esperaba, honestamente, casi decepcionantemente fácil. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera mirando una pantalla negra con letras blancas que simplemente decían, "Bienvenido, buscador de la verdad". Había una opción para registrarse y otra para navegar como invitado. Sintiéndome cauteloso, elegí la opción de invitado. El foro en sí era minimalista, casi estéril. No había anuncios ni gráficos llamativos, solo texto y ocasionalmente alguna imagen de baja resolución. Las categorías estaban todas relacionadas con fenómenos alienígenas, abducciones, avistamientos, comunicación y evidencia. Cada sección tenía cientos de hilos, algunos con miles de respuestas. Las publicaciones eran detalladas y algunas claramente escritas por personas que estaban profundamente paranoicas o inquietantemente sinceras. De cualquier manera, las historias eran absorbentes. Empecé con la sección de abducciones, hojeando los títulos hasta que uno llamó mi atención, me llevaron de nuevo anoche. La publicación era larga, escrita en frases frenéticas, casi incoherentes. El autor, que usaba el seudónimo Lost in Light, describía despertar en su cama con la sensación clara de no estar solo. No podía moverse ni hablar, un escenario clásico de parálisis del sueño, pero luego empezó a describir cosas que no encajaban del todo, luces extrañas filtrándose por las persianas. Un zumbido bajo que parecía reverberar dentro de su cráneo, y lo más inquietante, un recuerdo de estar flotando por el aire. La publicación terminaba abruptamente con el autor diciendo que sentía que ellos estaban regresando y que tenía que irse. Los comentarios eran una mezcla de apoyo, escepticismo y algún que otro troll, pero lo que me impactó fue cuánta gente parecía tener experiencias similares. Y no eran solo las típicas historias de una vez vi un ovni, eran relatos detallados de haber sido llevados, examinados y luego devueltos sin recordar cómo habían regresado a casa. Pasé horas leyendo los hilos, la emoción inicial dando paso a una incomodidad profunda. No eran las historias en sí lo que me perturbaba, como dije, soy escéptico, era la consistencia. Había patrones, detalles recurrentes que aparecían una y otra vez en publicaciones de usuarios que aparentemente nunca habían interactuado entre sí, las mismas luces brillantes, el mismo zumbido. La misma sensación de ser observado, no, de ser estudiado. No sé cuándo ocurrió, pero en algún momento me encontré leyendo esos relatos con una mentalidad diferente. ¿Y si? ¿Y si estas personas decían la verdad? ¿Y si, después de todos estos años de burlarme de los fanáticos de los ovnis, había algo real ocurriendo aquí? El pensamiento era absurdo, pero no dejaba de rondarme, especialmente a medida que avanzaba la noche. Eventualmente, encontré una publicación en la sección de comunicación que realmente me detuvo. El título era simple, si estás leyendo esto, ellos te están observando. El autor, otro usuario anónimo, afirmaba que el foro no era solo un lugar para compartir historias, sino una especie de zona de caza.
Según él, los alienígenas, o lo que fueran, usaban el foro para monitorear a quienes eran conscientes de ellos, a quienes habían sido tocados de alguna manera. Cuanto más te involucrabas, más probable era que te convirtieras en objetivo. La publicación terminaba con una advertencia escalofriante: deja de leer. Deja de publicar. No dejes que sepan que sabes. Cerré mi laptop después de eso. Ya era tarde y empezaba a sentirme demasiado paranoico para mi propio bien. Mientras yacía en la cama esa noche, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había abierto una puerta que debía haber permanecido cerrada. Aún así, logré convencerme de que todo era una tontería, solo un montón de personas alimentando mutuamente sus delirios. Fue entonces cuando empezaron a pasar cosas extrañas. Al principio fue sutil. Mi teléfono comenzaba a fallar, se congelaba o se reiniciaba sin razón aparente. Perdía la noción del tiempo, descubriendo que habían pasado horas cuando sentía que apenas habían sido minutos. Me despertaba en mitad de la noche, seguro de haber escuchado algo, solo para encontrar mi habitación en completo silencio y vacía. Pero no fue hasta el incidente con la luz que realmente empecé a preocuparme. Estaba acostado en la cama, revisando el celular, cuando noté una tenue luz que venía desde mi ventana. Al principio pensé que era solo una farola o tal vez un auto pasando, pero la luz no se movía. Se quedaba allí, flotando justo afuera de la ventana, haciéndose más brillante. Me levanté para revisar, y al correr la cortina, la luz desapareció, dejándome mirando nada más que oscuridad. Me reí, diciéndome que lo había imaginado, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Traté de sacarlo de mi cabeza, pero al día siguiente, la luz volvió. Esta vez en plena luz del día, y esta vez no se desvaneció cuando la miré. Ha pasado una semana desde que encontré ese foro, iluminados, y las cosas extrañas no han parado. Si acaso, han empeorado. No he vuelto a entrar desde aquella primera noche, pero no puedo evitar sentir que algo de allí me encontró a mí. Sé que suena loco. Y tal vez lo sea. Pero estoy empezando a preguntarme si esas advertencias no eran simples desvaríos paranoicos. ¿Y si eran reales? Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero mientras más trataba de ignorarlo, más persistentes se volvían los sucesos extraños. Era como un efecto bola de nieve, las cosas pequeñas empezaron a acumularse, y antes de darme cuenta, eran imposibles de ignorar. La luz afuera de mi ventana fue solo el comienzo. Durante los días siguientes, empecé a notar otras cosas que no estaban bien. Escuchaba ruidos tenues en medio de la noche, como un zumbido bajo o un susurro distante, justo al borde de la percepción. Vivo solo, así que cualquier sonido nocturno normalmente es fácil de identificar, pero estos parecían venir de ningún lado, y de todas partes al mismo tiempo. Luego estaba la electricidad. Las luces parpadeaban a intervalos aleatorios, no solo en una habitación, sino en toda la casa. A veces, mis dispositivos electrónicos también se volvían locos. El televisor se encendía solo, mostrando nada más que estática antes de apagarse de nuevo. Revisé el cableado, incluso llamé a un electricista, pero no hay nada mal con la casa. Sea lo que sea esto, no es técnico. Lo peor son los sueños, o al menos creo que son sueños. Me despertaba en medio de la noche empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza, con apenas un vago recuerdo de lo que había pasado. Recordaba destellos, luces brillantes, una sala fría y estéril, figuras de pie sobre mí, sus rostros ocultos por sombras. Cada vez que despertaba, lo hacía convencido de que algo había estado en mi habitación. Algo que no debería estar ahí. Fue en ese periodo cuando comencé a perder la noción del tiempo. No en el sentido común de a dónde se fue el día, sino de una manera más perturbadora y desorientadora. Miraba el reloj, luego volvía a lo que estaba haciendo, solo para darme cuenta de que habían pasado horas sin que lo notara. Una vez me fui a dormir creyendo que era medianoche, solo para despertar y descubrir que ya era por la tarde. Toda mi rutina se ha ido al demonio y estoy constantemente exhausto, pero no importa cuánto duerma, nada parece ayudar. No fue hasta el episodio del tiempo perdido que empecé a entrar en pánico de verdad. Estaba conduciendo a casa después del trabajo una tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. El trayecto debía tomarme 20 minutos, pero cuando llegué a mi entrada, el reloj del auto marcaba 2 horas más tarde. No tenía ningún recuerdo de dónde había estado o qué había hecho durante ese tiempo. Era como si me hubiera desmayado, pero sin la desorientación habitual que viene después.
Me sentía bien, excepto por la ansiedad persistente de que algo había ocurrido. Algo que no podía recordar. También he empezado a notar marcas extrañas en mi cuerpo. Moretones circulares pequeños, casi como marcas de punción, que aparecen de la noche a la mañana. No duelen, y no están en lugares donde pudiera haberme lastimado por accidente. Las he encontrado en los brazos, en las piernas, incluso en la nuca. Son tenues, apenas perceptibles, pero una vez que las ves, es difícil no verlas. Revisé mi cama buscando algo que pudiera causarlas, pero no hay nada ahí. Mis amigos también han notado que algo me pasa. Han comentado que me veo cansado, distraído, pero no puedo decirles la verdad. ¿Cómo le explicas a alguien que crees que está siendo atacado por algo salido de una película de ciencia ficción? Pensarían que estoy perdiendo la cabeza. O peor aún, intentarían ayudarme y no puedo arrastrar a nadie más a esto. Lo que sea que esté pasando, es mi problema. En un intento desesperado por entender qué me está ocurriendo, he empezado a investigar más sobre las abducciones alienígenas. Investigación real esta vez, no solo meterme por diversión en teorías conspirativas. Cuanto más leo, más perturbadoras se vuelven las similitudes entre mis experiencias y las historias de otras personas. El tiempo perdido, las marcas inexplicables, las luces extrañas, todos son signos clásicos de abducción, según los llamados expertos. Estoy empezando a creer que, tal vez, solo tal vez, hay algo de verdad en todo esto. Pero incluso al escribir esas palabras, me suena ridículo. Soy una persona racional, o al menos eso pensaba. Pero, ¿cómo se puede seguir siendo racional cuando el mundo a tu alrededor deja de tener sentido? La gota que colmó el vaso llegó anoche. Estaba acostado en la cama, incapaz de dormir, cuando escuché el sonido de pasos afuera de mi ventana. Mi habitación está en el segundo piso, así que no había manera de que fuera alguien caminando por ahí. Pero el sonido era inconfundible, pasos lentos, deliberados, como si alguien estuviera paseando justo detrás del vidrio. Me congelé, aguzando el oído, pero después de unos segundos los pasos se detuvieron y lo único que pude oír fue mi propia respiración entrecortada. No sé cuánto tiempo estuve ahí, demasiado aterrorizado para moverme, pero eventualmente el cansancio me venció y debí quedarme dormido. Cuando desperté esta mañana, todo parecía normal. No había marcas extrañas, ni tiempo perdido. Pero el recuerdo de esos pasos sigue ahí. Empiezo a preguntarme si así comienza para todos los que han publicado en ese foro. Pequeñas cosas al principio, fáciles de descartar, hasta que se vuelven demasiado obvias como para ignorarlas. No quiero volver a Iluminados, pero una parte de mí siente que debo hacerlo. Tal vez, si puedo encontrar a alguien que haya pasado por lo mismo, podré entender qué me está ocurriendo. Tal vez haya una manera de detenerlo antes de que empeore, o tal vez ya es demasiado tarde. Por ahora, estoy tratando de mantener un perfil bajo, de convencerme a mí mismo de que estoy imaginando cosas, que todo esto es solo una serie de coincidencias. Pero no puedo quitarme de encima la sensación de que he atraído la atención de algo mucho más allá de mi comprensión, algo que no va a dejarme ir tan fácilmente. Y lo más aterrador de todo, es que no tengo idea de lo que viene después. He estado tratando de mantener mi vida lo más normal posible, pero la normalidad ya no parece existir. Lo extraño se ha convertido en una presencia constante, acechando en el fondo de cada momento de vigilia, y no importa cuánto me esfuerce por ignorarlo, simplemente empeora. Unos días después del incidente con los pasos, noté algo raro en mi teléfono. Comenzó con una pequeña falla, casi imperceptible, la pantalla parpadeaba por una fracción de segundo cada vez que abría ciertas aplicaciones, como la cámara o las notas. Al principio lo descarté como otro problema técnico, quizá un bug que necesitaba corregirse. Pero luego empecé a notar otras cosas, como que mi teléfono se calentaba de forma inusual, incluso cuando no lo estaba usando. No me refiero al sobrecalentamiento típico que ocurre cuando uno ve videos o juega durante horas. Era distinto, como si estuviera procesando algo pesado en segundo plano. Entonces, una noche, mientras revisaba mis fotos, encontré una que no recordaba haber tomado. Era de mi habitación, tomada desde los pies de mi cama. El ángulo era extraño, casi como si alguien hubiera estado parado allí, observándome mientras dormía. Mi cama estaba vacía en la foto, y la habitación estaba iluminada tenuemente por el resplandor suave de mi lámpara nocturna, la que siempre dejo encendida para espantar la oscuridad que últimamente se siente demasiado opresiva. Borré la foto de inmediato, diciéndome que debía ser un error, alguna captura accidental o un fallo de la cámara.
Pero la inquietud que dejó no desapareció. De hecho, solo creció cuanto más lo pensaba. Empecé a revisar mi teléfono constantemente, escaneando mi galería en busca de otras anomalías, pero nada más parecía fuera de lugar. Hasta que comenzaron los mensajes. Todo empezó con una notificación de un número desconocido, una sola palabra. Detente. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, la mente corriendo por todas las posibilidades. ¿Una broma? ¿Spam? Pero el momento era demasiado perfecto, demasiado coincidente como para ser aleatorio. Intenté rastrear el número, pero no estaba registrado. Tratar de llamarlo solo me devolvía un tono de línea desconectada. Los mensajes continuaron durante los días siguientes, esporádicos, casi siempre llegando tarde en la noche, justo cuando estaba en la cama, luchando por conciliar el sueño. A veces decían cosas como: no regreses o te están observando. Otras veces eran más crípticos. La luz sabe. No puedes esconderte. Cuanto más intentaba ignorarlos, más frecuentes se volvían, y cada uno me provocaba una nueva oleada de angustia. Consideré ir a la policía, pero ¿qué podía decir? ¿Qué estaba recibiendo mensajes inquietantes y viendo luces extrañas afuera de mi ventana? Sonaría como un loco. Y aunque me creyeran, ¿qué podrían hacer? Los mensajes venían de la nada, y no tenía pruebas de todo lo demás que estaba ocurriendo. Sería solo mi palabra contra una amenaza invisible e incomprensible. Finalmente, decidí apagar mi teléfono por un tiempo, esperando que cortar la comunicación hiciera que todo se detuviera. No lo hizo. Si acaso, lo empeoró. La noche después de apagar el teléfono, me desperté con el sonido de mi puerta principal crujiendo al abrirse. Mi corazón se disparó mientras yacía en la cama, esforzándome por escuchar algo más. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Como si estuviera conteniendo el aliento. Sabía que había cerrado la puerta con llave antes de acostarme. Lo había verificado 2 veces, de hecho. Quería quedarme en la cama, convencerme de que era solo el viento. Pero algo me decía que tenía que ir a revisar. Tomé un bate de béisbol que guardo bajo la cama, una reliquia de mis días en la secundaria, y bajé lentamente las escaleras. La casa se sentía distinta en la oscuridad. Las sombras eran más profundas, más amenazantes, como si escondieran algo justo fuera de la vista. Cuando llegué a la puerta, la encontré entreabierta. Se me cortó la respiración. La empujé por completo y salí al porche. La noche estaba inquietantemente callada, las luces de la calle proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre el pavimento. No vi a nadie. No escuché nada inusual. Pero el aire se sentía pesado, como si una tormenta estuviera por estallar. Al girar para volver a entrar, noté algo en el felpudo, un pequeño objeto metálico brillando tenuemente bajo la luz. Me agaché para recogerlo, dándole vueltas entre los dedos. Era una llave. Antigua, oxidada. Con una etiqueta colgando que simplemente decía: hogar. Jamás la había visto antes y no tenía idea de qué se suponía que debía abrir. Llevé la llave adentro, cerré la puerta con seguro y verifiqué cada ventana. La llave se sentía extraña en la mano, como si irradiara una energía que no podía explicar. No sabía qué hacer con ella, así que la guardé en un cajón de la cocina, diciéndome que ya lo resolvería después. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, aferrado al bate de béisbol, escuchando cada crujido y gemido de la casa, convencido de que en cualquier momento algo atravesaría esa puerta. Pero no pasó nada. La noche transcurrió en un silencio agonizante, y cuando por fin amaneció, lo único que quedaba era agotamiento y una sensación de fatalidad inminente. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono. Esperaba ver otro mensaje esperándome, pero no había nada. Ningún texto nuevo. Ninguna llamada perdida. Solo las notificaciones habituales de las apps que no tocaba desde hacía días. Por un momento, me permití la esperanza. Tal vez había terminado. Tal vez, lo que sea que me estaba atormentando, finalmente se había dado por vencido. Pero esa esperanza se rompió cuando abrí mi correo electrónico. En la parte superior de la bandeja de entrada había un mensaje de una dirección desconocida. El asunto decía: ¿lo entiendes ahora? Mis manos temblaban al abrirlo, temiendo lo que pudiera encontrar. El correo contenía una sola oración. Están más cerca de lo que crees. Y un archivo adjunto. Era otra foto de mi habitación.
tomada desde el mismo ángulo que la que había encontrado en mi teléfono. Solo que esta vez yo estaba en la cama, dormido. Y al pie de la cama, de pie, había una figura. Alta. De extremidades largas. Su rostro completamente carente de rasgos, solo una superficie lisa, sin ojos, boca ni nariz. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Creo que me desmayé, o tal vez bloqueé todo de mi memoria. Lo único que sé es que, cuando volví en mí, estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, aferrado a mi teléfono como si fuera lo único que me mantenía anclado a la realidad. He estado intentando convencerme de que todo es una broma elaborada, que alguien se está burlando de mí. Pero en el fondo sé que no es así. La figura de esa foto no era humana. No sé qué era, pero sé que está relacionado con todo lo que ha estado ocurriendo. Y me aterra pensar que lo que sea, aún no ha terminado conmigo. Sigo diciéndome que necesito irme, salir de esta casa, buscar un lugar seguro. Pero, ¿a dónde podría ir? No creo que esto esté limitado por la distancia. Creo que es algo que se ha pegado a mí, que me ha estado observando desde que encontré ese foro. No he regresado a Iluminados desde aquella primera noche, pero he estado pensándolo cada vez más. Tal vez si vuelvo, pueda encontrar respuestas. Quizá haya algo ahí que me ayude a entender lo que está pasando, o al menos a prepararme para lo que viene. Pero hay una parte de mí que teme siquiera abrir esa puerta otra vez. ¿Qué pasa si volverlo empeora? ¿Qué pasa si los atrae más? ¿Qué pasa si la única forma de estar a salvo es dejar de buscar respuestas y aceptar que hay cosas que es mejor no saber? Por ahora, estoy atrapado en un estado de limbo. Demasiado asustado para avanzar. Demasiado aterrorizado para quedarme donde estoy. Y mientras tanto, puedo sentirlo. Al observador invisible. Observando. Esperando. Por el momento exacto para hacer su movimiento. Y lo peor de todo es que no tengo idea de cuándo será ese momento. Y no estoy seguro de querer descubrirlo. He estado viviendo al borde del pánico durante lo que ya parece una eternidad. Los días se mezclan en una monotonía interminable de espera, esperando el próximo suceso extraño, el siguiente evento inexplicable que me empuje aún más hacia el abismo. Dormir se ha convertido en un recuerdo lejano, y cuando por fin logro cerrar los ojos, me atacan pesadillas que me dejan empapado en sudor, con el corazón martillando en el pecho. El correo con esa foto, esa figura sin rostro parada al pie de mi cama, fue el punto de quiebre. Desde entonces, no he podido mirar mi habitación de la misma manera. Cada vez que paso por la puerta, espero verla ahí otra vez, solo, esperando. He empezado a dormir en el sofá, dejando la televisión encendida toda la noche para ahogar el silencio. Pero no ayuda. El ruido solo es otro recordatorio de que no estoy realmente solo. Que algo se esconde en el fondo, al acecho, justo fuera de mi vista. He pensado en contarle a alguien. A mis amigos, a mi familia. Pero cada vez que levanto el teléfono, dudo. ¿Qué podría decir que no me hiciera sonar como un completo desquiciado? Hola, creo que me están acosando, unos alienígenas, de un foro del internet oculto. Sí, seguro que eso iría bien. Probablemente me internarían. Y tal vez tendrían razón. Pero, en el fondo, sé que esa no es la solución. Sé que, sea lo que sea esto, está más allá del alcance de cualquier ayuda convencional. Mi único consuelo ha sido tratar de entender lo que está pasando. Pero cuanto más investigo, más preguntas aparecen. He empezado a leer libros sobre abducciones alienígenas, a devorar artículos en línea y ver todos los documentales que encuentro. Todo comienza a mezclarse, luces extrañas, lapsos de tiempo inexplicables, marcas misteriosas. Todo inquietantemente similar a lo que he estado viviendo. Pero hay un detalle que aparece una y otra vez. Uno que me hace estremecer cada vez que lo leo. Los observadores. En casi todos los relatos se menciona a estas entidades. Seres que observan desde las sombras, en silencio, sin parpadear. Esperando el momento justo para actuar. Se los describe como carentes de emoción, con una atención intensa sobre sus objetivos, como si los estudiaran. La idea de que me están observando, de que soy analizado como si fuera un simple espécimen, es aterradora. Pero es la única explicación que tiene sentido. He empezado a notar otras cosas también. Cosas que hace unas semanas habría descartado como simple paranoia. Como el hombre que se estaciona afuera de mi casa cada noche.
Siempre en el mismo auto, con el motor encendido. Nunca sale. Solo se queda ahí, mirando. He intentado acercarme varias veces, pero cada vez que abro la puerta, arranca y desaparece entre las sombras antes de que pueda verle la cara. También está esa sensación que tengo cuando salgo a la calle. Como si alguien me siguiera. Veo destellos de personas en mi visión periférica, figuras que desaparecen en cuanto giro para mirarlas directamente. Como sombras que se desvanecen con el mínimo movimiento. Me he vuelto hipervigilante. Salto ante cualquier ruido. Escaneo cada habitación antes de entrar, buscando algo fuera de lugar. He llegado al punto de revisar las cerraduras varias veces por noche, asegurándome de que cada ventana esté bien cerrada, cada puerta con doble seguro. Pero no importa. Nada se siente seguro ya. La otra noche tuve lo que solo puedo describir como un episodio. Estaba sentado en el sofá, tratando de distraerme con una serie, cuando de repente se fue la luz. Toda la casa quedó sumida en la oscuridad. Y entonces volvió, ese zumbido bajo. El mismo que ya me resulta familiar. Tan fuerte que vibraba en mis huesos, haciéndome imposible pensar con claridad. Y entonces, en medio de la oscuridad, lo vi. Un resplandor tenue que venía desde la cocina. Como la luz de un celular encendido. Me quedé congelado, conteniendo la respiración, tratando de ver qué lo causaba. El resplandor se volvió más brillante, y por un instante juro que vi una sombra cruzarlo. Como si alguien, o algo, estuviera allí parado, justo fuera de mi vista. No sé cuánto tiempo estuve paralizado por el miedo. Pero eventualmente las luces titilaron de nuevo, y el zumbido desapareció. La luz también se había ido. Cuando por fin reuní el valor para ir a revisar la cocina, no encontré nada. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Sin señales de que alguien hubiese estado allí. Pero eso no detuvo el terror que me apretaba el pecho. Pasé el resto de la noche deambulando por la casa, revisando cada rincón, cada centímetro de espacio, convencido de que algo se escondía, esperando que bajara la guardia. Al llegar la mañana, era un desastre. Mis nervios estaban destrozados, la mente corriendo con pensamientos que no podía controlar. He dejado de ir al trabajo. Ya no puedo concentrarme en nada. Y la idea de salir de la casa, de exponerme a lo que sea que haya allá afuera, me llena de pavor. Mi jefe ha sido sorprendentemente comprensivo, atribuyéndolo al agotamiento. Pero sé que no puedo seguir así por mucho tiempo. Tarde o temprano voy a tener que enfrentar esta realidad. O arriesgarme a perderlo todo. En un momento de desesperación, decidí volver a Iluminados. Me había prometido a mí mismo no hacerlo. Pero necesitaba respuestas. Y no tenía a dónde más acudir. Cuando inicié sesión, el foro estaba igual que la última vez, plano, minimalista y escalofriantemente silencioso. Deslicé por los hilos, buscando algo que pudiera ayudarme, pero la mayoría de las publicaciones recientes eran de usuarios nuevos, compartiendo sus propias experiencias. Ninguna se acercaba a lo que yo estaba viviendo. No fue hasta que llegué a los hilos antiguos que encontré algo. Un post titulado Los que observan, escrito por un usuario llamado Ghost in the Machine. La publicación era larga, detallando sus experiencias con los observadores. Seres que los seguían, los estudiaban y eventualmente se los llevaban. Las descripciones eran espantosamente similares a lo que he estado viviendo, las luces, las figuras extrañas, la sensación constante de ser observado. El post terminaba con una frase escalofriante. Una vez que te eligen, no hay escape. Seguirán observando hasta que llegue el momento indicado. Y entonces, te llevarán. Pero había algo más. Algo que no había notado antes, en los comentarios. Otro usuario había dejado un enlace, junto a un mensaje críptico. Esto podría ayudarte a entender. Contra mi buen juicio, hice clic. Me llevó a una página del internet oscuro que nunca había visto antes. La página era distinta al foro, sin discusiones, sin publicaciones de usuarios. Solo una lista de archivos. Cada uno con una fecha y un título críptico. Descargué uno al azar. Cuando lo abrí, encontré una serie de fotos. Imágenes borrosas, de mala calidad. Personas en distintos estados de angustia. Algunas en sus casas, otras en la calle. Pero todas tenían la misma expresión aterrada. Como si supieran que estaban siendo observadas. A medida que recorría las imágenes, algo hizo que la sangre se me helara.
Una de las fotos era mía, tomada desde el mismo ángulo que la que había encontrado en mi celular. Estaba dormido, como antes. Pero esta vez, la figura estaba más cerca, casi inclinada sobre mí. Su rostro sin facciones a centímetros del mío. Cerré la laptop de golpe. Mi mente giraba con las implicaciones. Estas no eran solo historias al azar sobre abducciones. Eran pruebas. Documentación. Personas observadas. Y finalmente, desaparecidas. Y ahora, yo soy uno de ellos. He estado tratando de mantener la calma, de encontrar qué hacer a continuación. Pero me estoy quedando sin opciones. No sé cuánto más podré resistir. No sé cuánto más puedo fingir que todo va a estar bien. Porque la verdad es que ya no estoy seguro de eso. He considerado huir. Empacar todo y desaparecer. ¿Pero a dónde iría? Ya me encontraron aquí. Y si las historias son ciertas, me encontrarán otra vez. Los observadores no están limitados por distancias, ni por paredes, ni por cerraduras. Son otra cosa. Algo más allá de mi comprensión. Por ahora, estoy atrapado en esta pesadilla. Esperando lo que venga después. No sé qué quieren. No sé por qué me eligieron. Pero tengo miedo de que me estoy quedando sin tiempo. Y lo peor de todo es que no sé cómo detenerlo. Todo lo que puedo hacer es esperar. Y rezar para que, quizás, todavía exista una salida. Pero, en el fondo, empiezo a temer que no la hay. He llegado a un punto donde todo parece salirse de control. El miedo, la paranoia, la constante sensación de estar siendo observado, todo me consume, transformando mi vida en algo irreconocible. Apenas he comido en días, y dormir ya no es una opción. Cada vez que cierro los ojos, veo esa figura sin rostro de pie sobre mí, esperando. No sé cuánto más puedo soportar. Después de encontrar esa foto mía en la web oscura, supe que no podía quedarme en la casa. Era como si las paredes se cerraran sobre mí, sofocándome con el peso de todo lo que había descubierto. Así que hice lo único que se me ocurrió, me fui. Empaqué una pequeña bolsa con lo esencial, algo de ropa, mi laptop y mi celular. Y manejé. No tenía un destino en mente, solo una necesidad desesperada de alejarme lo más posible. Conduje por horas, el paisaje afuera se convertía en una mezcla borrosa de colores y sombras. No me detuve. No me permití pensar. Solo seguí adelante, esperando que de algún modo pudiera dejar atrás lo que fuera que venía por mí. Pero al caer el sol, la realidad me golpeó con fuerza, no podía seguir huyendo para siempre. Me encontrarían, sin importar dónde estuviera. Eventualmente llegué a un motel viejo y destartalado junto a la carretera. De esos donde nadie hace preguntas. El letrero de neón parpadeaba débilmente, proyectando una luz amarilla enfermiza sobre el estacionamiento. Era el lugar perfecto para esconderme, al menos por un tiempo. La habitación era tan lúgubre como me imaginaba, papel tapiz descolorido, una cama incómoda y una televisión que solo mostraba estática. Pero no importaba. No planeaba quedarme mucho. Monté mi laptop en el pequeño escritorio junto a la ventana, una ventana que cubrí cuidadosamente con las cortinas raídas. No podía arriesgarme a que alguien, o algo, me viera. Mis manos temblaban al encender la computadora, el resplandor azul de la pantalla iluminando débilmente el cuarto. Dudé antes de volver a entrar al foro de los iluminados, pero necesitaba respuestas. Tenía que haber algo, una pista, lo que fuera, que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Algo que me preparara para lo que venía. Apenas inicié sesión, noté un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada, enviado por un administrador que no había visto antes. El asunto decía, última advertencia. El corazón me latía con fuerza al abrirlo. El mensaje era corto. Apenas unas líneas. Has llegado demasiado lejos. Deja de buscar o terminarás como los otros. Esta es tu última oportunidad. Esas palabras me helaron la sangre. El tono era distinto a todo lo anterior. Más directo. Más amenazante. Pero no era solo un intento de asustarme, sentí que era una verdadera última oportunidad. Sabía que debía hacer caso. Pero no podía detenerme. Algo dentro de mí se aferraba con desesperación a la necesidad de saber la verdad. Así que respondí con una sola pregunta. ¿Quién eres? No esperaba una respuesta. Pero necesitaba intentarlo.
Necesitaba saber quién estaba detrás de todo esto, quién había estado jalando los hilos desde las sombras. Pero apenas presioné enviar, la pantalla parpadeó y el foro desapareció. Todo el sitio fue dado de baja. Justo así. En un segundo. Me quedé en silencio, mirando la pantalla en blanco, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Me habían cerrado el acceso definitivamente? ¿O era solo otra parte del juego? ¿Una forma más de aislarme? Y entonces, como si respondieran a mi pregunta sin palabras, mi laptop emitió un sonido, una nueva notificación. Un correo. Del mismo remitente sin rastrear que me había enviado las fotos anteriores. Pero esta vez no había asunto. Ni mensaje. Solo un archivo de video titulado simplemente, mira. Contra cada instinto que me gritaba que no lo hiciera, le di clic. El video era tembloroso, grabado claramente con un celular. Comenzaba con alguien caminando por un pasillo oscuro y angosto. Las paredes eran lisas, industriales, como el interior de un almacén. Lo único que se oía era la respiración pesada y errática de quien grababa. Doblaron una esquina y entraron a un espacio amplio, lleno de mesas metálicas alineadas en filas. Cada mesa tenía algo cubierto por una sábana blanca. La persona que grababa se acercó a una de ellas, con la mano temblando, y tiró suavemente de la sábana. Lo que vi hizo que se me revolviera el estómago. Debajo estaba una persona inconsciente, atada con gruesas correas de cuero. Su rostro era pálido, casi gris. Tenía grandes ojeras, como si le hubieran drenado la vida. Y entonces, mientras la cámara se acercaba, me di cuenta con horror que esa persona era yo. El lente se detuvo en mi rostro inerte por unos segundos. Luego giró ligeramente, revelando algo aún más aterrador. De pie en las sombras, justo fuera del encuadre, había varias figuras. Altas. De extremidades largas. Y rostros completamente vacíos. Estaban mirando. Observando. Tal como decían las historias. El video se cortó de golpe. Pantalla negra. Me quedé paralizado, temblando. Ya no era una amenaza. Ni una advertencia. Era una confirmación. Me tenían. O me tendrían muy pronto. Todo lo que había vivido, las luces, las figuras, la pérdida de tiempo, las marcas, todo había sido una cuenta regresiva. Y ese video era la señal de que el momento había llegado. Cerré la laptop de golpe. Las manos me temblaban sin control. No podía quedarme ahí. Tenía que moverme. Aunque sabía, en el fondo, que ya no hacía diferencia. Ellos ya estaban demasiado cerca. Tomé mi mochila y salí corriendo del cuarto, directo a la noche. El aire estaba helado, pero apenas lo sentí. Solo quería llegar al auto, encenderlo y huir. Estaba por subirme cuando algo me detuvo. Una luz. A lo lejos, entre los árboles que rodeaban el motel, una luz tenue brillaba. La misma luz que había visto tantas veces afuera de mi ventana. La misma que había comenzado todo. Pero esta vez estaba más cerca. Y parecía llamarme. Debí haberme alejado. Debí haber entrado al auto y pisado el acelerador. Pero algo me impulsó a caminar hacia ella. Como si ya no tuviera control sobre mi cuerpo. Me alejé del auto. Los pies se movían solos, llevándome entre los árboles. Las ramas se retorcían en formas antinaturales sobre mí. Y la luz se volvía más brillante con cada paso. Hasta que lo fue todo. Todo lo que podía ver. Todo lo que podía sentir. Y entonces llegué. Un claro en el bosque. Rodeado por ese mismo zumbido que me había perseguido por semanas. La luz ahora era cegadora. Tuve que cubrirme el rostro. Pero no podía escapar. Sabía, con absoluta certeza, que esto era inevitable. No había escapatoria. Cuando la luz me envolvió por completo, sentí una extraña paz. Todo el miedo, toda la ansiedad, se desvanecieron. Flotaba. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba en calma. Lo último que recuerdo es que la luz se desvaneció, reemplazada por oscuridad y la sensación de ser observado. Pero esta vez, no tenía miedo. Ahora entendía. Ya era uno de ellos. Uno de los perdidos. Tomado por los vigilantes, arrastrado a su mundo, para no volver jamás. Y mientras me disolvía en el vacío, supe que ese era mi destino. Siempre lo fue. Ahora les pertenecía.
y no quedaba nada por hacer. Salvo rendirte ante lo desconocido.